Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Espero que se encuentren muy bien. Yo ya estoy mejor que el día miércoles, por eso estoy grabando la clase y la voy a compartir en el grupo de WhatsApp junto a una guía para seguir trabajando. Bueno, estoy mirando lo que estuvimos trabajando en el grupo de WhatsApp y quedamos en eh, el comprensivismo. O sea, recapitulemos. Estamos discutiendo los marcos teóricos que conviven en el campo de la ciencia social. Marcos teóricos, paradigmas, eh, corrientes teóricas. ¿Sí? Estos marcos teóricos o estos paradigmas tienen premisas de las cuales parten cada uno de ellos diferentes. Hasta el momento trabajamos positivismo y comprensivismo. Y el positivismo parte de una premisa, o de varias. Una de ellas, ¿cuál es? La realidad existe fuera del sujeto que intenta conocer esa realidad social, y esa realidad se puede conocer en su totalidad en forma objetiva. En cambio, para los comprensivistas, la realidad social en su totalidad es inabarcable y jamás se puede llegar a un conocimiento objetivo de esa realidad social, como sí plantean los positivistas. Recuerden que los comprensivistas dicen o tienen el siguiente planteo, la siguiente premisa. La realidad social, o sea, el objeto de estudio y el científico social, es diferente del objeto de estudio del científico del campo de las ciencias naturales. El objeto de estudio del campo de las ciencias naturales es la naturaleza. El objeto de estudio del campo de las ciencias sociales es la sociedad. El físico, que es un científico natural, o el biólogo, ¿qué estudia? Por ejemplo, en el caso del físico estudia la materia, o el geólogo que estudia la tierra. Ahora la tierra o la materia, la roca, no habla, no siente, no vota, no tiene posiciones políticas, no es de Boca, no es de River. En cambio, dicen los comprensivistas, en el campo de las ciencias sociales, quien intenta conocer el mundo social, el sujeto de conocimiento, el sujeto cognoscente, es al mismo tiempo el objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque el sujeto que intenta conocer forma parte de esa realidad social que intenta conocer. Entonces, desde el vamos, dicen los comprensivistas, la ideología, las creencias, las prácticas, etcétera, no se pueden desligar del sujeto que quiere conocer. Y por lo tanto, generalmente cuando nosotros decidimos, el científico social, qué parte de la realidad estudiar, ¿sí? Dicen los comprensivistas, ahí hay una carga de valor, una carga ideológica presente, cosa que los positivistas niegan, ¿no? Entonces los comprensivistas dicen, no se puede conocer objetivamente la realidad como dicen los positivistas. Tampoco se puede conocer la realidad, como dicen los positivistas. Se puede conocer una parte de esa realidad. Y tampoco hay leyes sociales que expliquen por qué los sujetos hacen o no determinada cuestión, o por qué actúan de una forma, actúan de la otra, sino que hay sujetos que actúan. O sea, no hay leyes como en el caso de las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, el comprensivismo pone el foco en el sujeto
en la acción del sujeto, en los sujetos, y los positivistas ponen el foco en las estructuras, en las leyes, etc. Bueno, ahora vamos a terminar de presentar las corrientes teóricas en el campo de la ciencia social, hablando un poco sobre el materialismo histórico dialéctico, que es la tercera corriente o el tercer paradigma. ¿Sí? Uno, insisto, es el positivismo, el otro es el comprensivismo o individualismo metodológico, es lo mismo, y el otro paradigma o la otra corriente teórica en el que existe en el campo de las ciencias sociales es el materialismo histórico. Bueno, materialismo histórico dialéctico. Como ya vimos en las otras presentaciones de los dos marcos teóricos que discutimos, siempre está asociado a la figura de uno o dos autores. Bueno, en este caso tenemos que hablar de Carlos Marx y Federico Engels, que son los creadores, los fundadores del materialismo histórico dialéctico. ¿Qué plantea el materialismo histórico dialéctico? Bueno, plantea algo básico. Dice, miren, la historia la hacen los hombres, ¿sí? Por eso hablamos de historia humana, ¿correcto? Y por eso hemos hecho una línea de tiempo en donde vimos, grosso modo, la evolución de la historia de la humanidad, ¿no? Bien. La historia la hacen los hombres. Bien. Ahora, para hacer la historia tiene que existir hombres, si no, no se puede hacer historia. Entonces, hay otra pregunta. Bien, está bien, la historia la hacen los hombres. Y para hacer la historia, los hombres tienen que existir. Bien. ¿Y cuál es la condición de existencia fundamental de los hombres? Dice, bueno, para que los hombres existan tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que, por ejemplo, hoy el día está nublado, cobijarse de las inclemencias meteorológicas y protegerse del medio natural. Así que yo tener una casa o un techo arriba de la cabeza. Entonces, Marx dice, entonces, para que existan los hombres, esos hombres primero tienen que producir los medios de vida necesarios para existir. Y para producir los medios de vida, los hombres tienen que establecer relaciones sociales de producción para organizar la producción de los medios de vida y la distribución de esos medios de vida. ¿Qué son los medios de vida? Y por ejemplo, si yo hoy al mediodía no como, mañana tampoco, si 3 meses sin comer, desaparezco, igual que cualquier ser vivo. Entonces, bueno, hay que producir. Bueno, y para producir hay que trabajar. Y para trabajar hay que establecer relaciones o entrar en contacto con otros seres humanos y organizar el proceso de producción. Este es sintéticamente un argumento central del materialismo histórico dialéctico. ¿Por qué materialismo? Y bueno, porque los hombres para hacer historia tienen que existir. Para existir tienen que producir. Para producir tienen que entablar relaciones de producción que permitan la producción de sus medios de vida. Entonces, esa es la primera premisa de la historia humana. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo fundamental con el cual el materialismo histórico aborda el estudio de los sistemas sociales o de las sociedades. ¿Sí? Una vez que los hombres resuelven el problema de la subsistencia, nos damos cuenta que tenemos conciencia, que tenemos ideas. Entonces, los marxistas dicen, primero la materia, o sea, el ser, el hombre que existe, y después la idea. Y después viene la reflexión de quién soy, de dónde vengo, por qué la sociedad es como es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los materialistas dialécticos
enfrentan lo que se llama al idealismo filosófico, que es una corriente del pensamiento social que sostiene, digamos, lo voy a presentar de forma muy sintética y hasta incluso grosera, que primero está la idea y después está la materia. Entonces, como el cuento del huevo y la gallina. Para los marxistas no. Primero está la materia y después está la idea. Si yo pienso y tengo ideas y trato de reflexionar cómo es el mundo que me rodea, es porque primero tengo un cerebro, que es materia, sobre la base sobre la cual puede desarrollarse mi actividad cerebral y mis ideas sobre ese mundo. Entonces acá viene una idea muy interesante. Los marxistas dicen, che, bueno, ¿y se puede conocer el mundo social? Sí, claro que sí. Los marxistas coinciden con los positivistas en que hay una realidad objetiva, independiente de la voluntad del sujeto, y que esa realidad objetiva está ahí, afuera, digamos, de uno, de lo que uno piensa como es. Pero esa realidad se puede conocer. Entonces recuerden lo que trabajamos de Platón, de la alegoría de la caverna. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo a Platón y su planteo respecto al conocimiento, si se puede conocer, la apariencia, la esencia? Bueno, Marx, en un punto, retoma un poco esta idea de la apariencia y de la esencia, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué dice? Bueno, hay que conocer ese mundo. Pero yo puedo conocer ese mundo en forma aproximativa. Y para conocer ese mundo en forma aproximativa tengo que lograr comprender las leyes históricamente determinadas que rigen el funcionamiento de ese mundo. Miren, ahí tienen un punto de contacto con el positivismo. Hay leyes sociales. Pero a diferencia del positivismo, para los materialistas, esas leyes son históricamente determinadas. ¿Qué significa? Que no son eternas. Que las leyes sociales que hay que descubrir para comprender el funcionamiento del mundo social, ¿sí?, nacen y mueren con ese régimen social. Por eso son históricamente determinadas. Entonces yo quiero entender cómo funciona el feudalismo, ¿no?, la sociedad anterior al capitalismo. O si quiero entender cómo funcionaba el esclavismo. Bueno, no puedo entender si aplico las leyes de funcionamiento del feudalismo al esclavismo. ¿Por qué? Porque cada sistema social o formación social, insisto, tiene leyes históricamente determinadas. Por lo tanto, todo el conocimiento que tenemos o que podemos producir de ese mundo social es un conocimiento provisorio, históricamente determinado. Hoy es verdad que hay una ley general de la acumulación del capital que dice que en la competencia capitalista entre los diversos capitalistas, ¿sí?, produce un efecto positivo sobre el desarrollo tecnológico, pero la competencia incesante entre los capitalistas que revolucionan la técnica y las fuerzas productivas, etcétera, 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 conduce a la crisis social. Ahora, bueno, eso es válido para esta ley que descubrió Marx, que es la Ley General de Acumulación de Capital, es válida para el capitalismo, no para toda la sociedad. Entonces, primera conclusión. ¿Se puede conocer el mundo social? Sí, se puede. Hay que descubrir las leyes históricas que rigen el funcionamiento de ese sistema económico-social. Y esas leyes son transitorias. Los positivistas dicen que son eternas e inmutables. Y la tercera cuestión es que
y esto es importante porque es una otra diferencia con respecto al positivismo y también al comprensivismo. El conocimiento que los hombres pueden producir sobre ese mundo social puede ser objetivo. Recuerden que los positivistas dicen que también puede ocurrir eso y debe ocurrir eso, pero que los comprensivistas dicen que no, que el conocimiento jamás es objetivo. ¿Y por qué los materialistas dicen que puede ser objetivo? Porque, partiendo de un análisis de las relaciones de clases presentes en todas las sociedades, porque todas las sociedades, desde la historia para acá, son sociedades divididas en clases, una clase explotada y otra clase explotadora. Y entre la clase explotadora y la clase explotada no hay término medio, hay una lucha, la lucha de clases. ¿Sí? Entonces, en esa lucha de clases, para conocer ese mundo social y saber cómo funciona ese mundo social, el materialismo histórico dice, guarda, hay un tipo de conocimiento que pretende ser científico, es decir, que pretende ser lo más aproximado a la realidad misma, pero en realidad es un conocimiento ideológico. Entonces la palabra ideología en el materialismo histórico quiere decir falsa conciencia, conocimiento no científico. ¿Sí? Por eso el materialismo histórico dialéctico se llama a sí mismo socialismo científico. Es decir, dice, nosotros representamos los intereses de la clase explotada en la sociedad capitalista, que es la clase obrera, y fundamos una ciencia, que es el socialismo científico, para que esa clase obrera, que es la clase explotada, pueda conocer ese mundo social en el cual es explotada y sobre la base de ese conocimiento de ese mundo social, desenvolver una perspectiva de transformación de la sociedad, es decir, una perspectiva revolucionaria, es decir, erradicar, derrocar el capitalismo. Ahora bien, entonces, ¿se puede conocer? Sí, se puede conocer, pero siempre hay que tener en cuenta los intereses de clase que defiende cada uno de los científicos que intenta conocer ese mundo social. Les doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la ciencia económica, si uno escucha a uno u otro economista y le pregunta, che, ¿por qué hay recesión hoy? ¿Por qué hay caída de la producción, caída del consumo? ¿Por qué aumenta la pobreza, etcétera? Seguramente un economista que aborde el problema desde una mirada liberal, ¿sí? Un economista liberal, va a decir A. Si le preguntamos a un economista que aborda el problema desde una mirada del materialismo histórico, es decir, desde una perspectiva marxista, va a decir B. Entonces la pregunta, ¿quién tiene razón? ¿El que dice A o el que dice B? Porque ante un mismo fenómeno, ¿no? Hay conclusiones diferentes. Bueno, y acá viene la cuestión de la ideología. Entonces, si yo quiero explicar de dónde viene la ganancia capitalista, ¿sí? Los economistas que defienden el régimen capitalista, que defienden el capitalismo, dicen, bueno, la ganancia capitalista viene de la inventiva, el dinamismo, la gestión del capitalista sobre la empresa. Los marxistas dicen, no, la ganancia capitalista viene de la explotación del capitalista a sus trabajadores. Entonces tenemos la teoría de la explotación-trabajo, la teoría de la plusvalía y la teoría subjetiva del valor. Son dos teorías. Los marxistas dirían, bueno, una es ideología, es decir, una es falsa.
la burguesía, los economistas que defienden el régimen capitalista, dicen que producen ciencia y tratan de explicar el beneficio empresario en base a la teoría subjetiva del valor. ¿Qué le importa en qué consiste la teoría subjetiva del valor? Algún día lo podemos discutir, pero bueno, esto es lo que dicen los economistas liberales. Los economistas marxistas dicen no. El beneficio del capital viene de la explotación del trabajo asalariado. Entonces la pregunta es por qué uno, digamos, va más al fondo en investigación y el otro no. Acá viene la cuestión de los intereses de clase. Entonces Marx dice que la burguesía y la ciencia burguesa en un determinado desarrollo histórico del capitalismo ya es incapaz de producir conocimiento científico. ¿Por qué? Porque tiene una mirada sesgada. Es decir, ¿qué significa sesgada? Es decir, tiene una mirada interesada. En vez de analizar, describir lo que es, dice lo que la burguesía quiere que digan. En síntesis, se puede conocer la realidad. Hay leyes que son históricamente transitorias, que nos permiten conocer esa realidad social, y el conocimiento puede ser científico o se puede producir ciencia a condición de romper en el análisis que uno hace con la ideología de la clase dominante o con el sesgo ideológico de la clase dominante. Porque recuerden que para el materialismo histórico el motor que hace avanzar a la historia es la lucha de clase. Y esa lucha de clase entre la clase obrera y la clase capitalista, la clase explotadora y la clase explotada, esa misma lucha de clase atraviesa el proceso de producción del conocimiento. En este caso, del conocimiento científico. Bueno, esto es grandes rasgos lo que plantea el materialismo histórico dialéctico. Entonces ustedes van a tener que trabajar, ya les digo, con el manual, ya les digo, con el manual de metodología y la investigación van a tener que trabajar, creo que es capítulo capítulo 2, si no me equivoco. Ahora les digo la página. Sí, capítulo 2. Le confirmo que es el capítulo 2. Bien. Bueno. Van a poder encontrar material de lectura para poder trabajar la guía, que les voy a pasar en un ratito, desde la página 29 a la página 31, ¿sí? De la página 29 a la página 31. Entonces, ya con esto, con el materialismo histórico dialéctico, damos por concluida el debate o el tema de los marcos conceptuales, los marcos teóricos presentes en el campo de la ciencia social. Les leo una cosita que encuentro acá. Dice, marxismo, ¿no? Acuérdense que el marxismo viene de Marx, Carlos Marx. Carlos Marx junto a Federico Engels son los fundadores de esto que se llama materialismo histórico dialéctico. Bien, dice. El positivismo se construyó por oposición a las corrientes críticas del orden capitalista. El marxismo, por el contrario, retomó y profundizó muchos de los planteos de las teorías revolucionarias anteriores. Carlos Marx, 1818-1883.
Bien. Para Marx, lo que había caracterizado históricamente a las sociedades humanas eran el estar divididas en clases. De nuevo, para el materialismo histórico dialéctico, ¿cuál es el motor que mueve la historia? O sea, esto es como el motor que mueve el auto, ¿no? Si yo tengo un auto, no tengo un motor, el chasis no se mueve. Ahora, para que se pueda mover, tiene que tener el chasis, la rueda y una fuerza que impulse el auto y que haga avanzar el auto, ¿no? Ese es el motor. Bueno, en la historia de la humanidad, para el materialismo histórico, el motor de la historia es lo que impulsa la historia hacia adelante, es la lucha de clase. Amos versus esclavos en el esclavismo. Terminó en la revolución. La vieja dominación social de los amos sobre los esclavos fue sustituida por los señores de la gleba por los señores feudales hacia los campesinos siervos de la gleba. Esa lucha de clases condujo a la Revolución Francesa. Pero la burguesía, que fue la clase revolucionaria, suplantó la dominación de los señores feudales, el clero, etc., ¿sí? Hacia los trabajadores. Entonces Marx dice, hasta ahora la historia se viene transformando en función del conflicto entre la clase explotada y la clase explotadora. ¿A dónde conduce esta lucha de clases? Dice Marx, o se pregunta. Bueno, conduce al socialismo, al comunismo, a la sociedad sin clase. Esta es una idea fundamental del materialismo histórico. Bueno, esta división de clases dependía del lugar que los individuos ocupan en el sistema de producción social, es lo que acabé de explicar recién con respecto que para hacer historia hay que existir y para existir hay que producir. Bueno, ¿y quién produce en el esclavismo? El esclavo. Y el amo se apropia del producto de trabajo del esclavo. ¿Quién produce en el feudalismo? El siervo de la gleba, el trabajador, semi-esclavo o semi-libre. Y el señor feudal se apropia del producto del trabajo del siervo de la gleba. ¿En qué terminó ese sistema de explotación? La revolución. ¿Y ahora cómo estamos? Lo mismo. Nada más se suplantó una vieja explotación por una nueva. ¿Quién produce en el capitalismo? El obrero asalariado. ¿Y quién se apropia del producto del trabajo del obrero asalariado? Los capitalistas. Ejemplo muy sintético, Ricardo Ford, ¿no? ¿Vieron ese personaje? Bueno, vivía en Miami, viajaba por todo el mundo, andaba al Rolls Royce. ¿Qué hacía? No trabajaba. ¿Y cómo se daba esa vida? Porque era capitalista, era dueño, propietario de una fábrica, Felford, ¿no? Entonces, un tipo sin trabajar, la gran vida. Los obreros que trabajaban para él, a gata llegaban a fin de mes. Entonces, esto significa que hay que mirar el lugar que ocupa cada uno en el proceso de producción. Entonces, en el capitalismo, si yo no tengo propiedad de los medios de producción y solamente puedo subsistir vendiendo mi fuerza de trabajo a cambio de un salario, soy un obrero. Haya encontrado trabajo o no haya encontrado trabajo. Trabaje en un banco o trabaje en una industria. Soy un trabajador asalariado, un obrero asalariado. ¿Y el que es propietario de los medios de producción? ¿A qué clase social pertenece? A la burguesía. Entonces ahí ven que, de acuerdo a la posición que ocupa cada individuo en la estructura productiva, o pertenece a la clase trabajadora o pertenece a la clase capitalista. O pertenece a la clase explotadora o pertenece a la clase explotadora. Bueno, no voy a desarrollar más esto. Está presente en la lectura. También van a poder complementar esta lectura con lo de Klimovsky, que en vez de hablar de materialismo histórico, creo que habla de estructuralismo o algo por el estilo. Sí, de estructuralismo. Les voy a dar una guía y me estoy por quedar sin batería, por eso estoy medio que apurándome. No quiero que se corte y perder todo. Así que les dejo 2, 3 preguntas y seguimos en contacto en la semana
y seguramente no, la semana que viene vamos a hacer un encuentro por Meet o por Zoom para vernos y escucharnos en tiempo real. Bueno, les dejo un abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego.